Nuestro ponente de hoy es Cipriano Callejas Hernández. Él es egresado de MAC y realizó su tesis en controlabilidad de ecuaciones diferenciales parciales elípticas bajo la dirección de la doctora Luz de Teresa en el Instituto de Matemáticas. También trabajó como docente a nivel básico y medio superior y en proyectos de inclusión en educación básica. Actualmente está estudiando la maestría en matemáticas aplicadas en el CIMAD y está realizando la tesis en controlabilidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales con perspectivas numéricas y de modelación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si quieres comenzar, Cipriano. Claro, claro. Pues muchas gracias por la introducción. Pues como se dan cuenta, hoy voy a presentar algo un poco alejado de lo que usualmente hago o en lo que estoy, pero bueno, creo que me parece interesante. Y además, bueno, pues ya también aquí Loyola no me dejará mentir que controlabilidad pues es también muy, muy técnico, ¿no? Entonces creo que esto va a estar un poco más eh, divertido. Entonces lo que les voy a presentar es un poco algo que recientemente bueno, no recientemente, sino ya lleva bastante tiempo siendo estudiado y voy a presentarles un poco los problemas y las perspectivas que ahorita están eh, y como en dónde estamos parados, vaya, ¿no? Eh, una disculpa, voy a mostrar lenguaje explícito, entonces, pues nada más, un disclaimer ahí, ¿no? Entonces, lo que voy a ver es una motivación de por qué es importante estudiar esto. Voy a ver un poco de procesamiento del lenguaje natural, cómo esto nos ayuda o cómo la herramienta es útil para este tema. Luego voy a hablar un poco sobre las perspectivas que se traen en este tema entre aprendizaje máquina y aprendizaje máquina profundo, ¿no? Como ver este contraste. Y luego, para finalizar, si nos da chance, ver un poco como qué es lo que se ha hecho eh, y cuáles son los problemas que siguen abiertos. Entonces, antes que nada, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué para nosotros es un discurso de odio, ¿no? Porque es nuestro objeto de estudio en este trabajo, ¿no? Entonces, se entiende como toda clase de comunicación verbal escrita o comportamiento que violenta a otra persona o personas en base a quienes son, ¿no? Y cabe destacar aquí que no existe una definición universal de discurso de odio. Entonces, ahí hay un pequeño y gran problema si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el discurso de odio en Arabia Saudita que en México, que en un país árabe, ¿no? Vemos aquí algunos recortes de noticias, por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres no pueden conducir, ¿no? Y entonces lo más cercano que se tiene de algún role model o de una mujer en algún cargo eh, altos, por decir, es en una novela, ¿no? O sea, lo más cercano que tienen de una mujer presidente es en una novela. Y fue un gran drama en Arabia Saudita. El racismo que vivimos en México también, ¿no? Entonces, quizá en base a quiénes son, nos quedamos y luego ya qué tanto podemos o no discriminar, pues va a depender del país, de la región y de qué estamos hablando, ¿no? Unas cosas importantes que hay que mencionar es que muchas veces tenemos el discurso de odio y como que el siguiente paso es los crímenes de odio, ¿no? Em, Aunque son cosas diferentes, sí uno puede pensar que uno conlleva al otro, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de por qué es necesario y por qué es importante implementar y automatizar y mejorar la detención de odio en redes sociales, ¿no? Entonces, esto fue un ejemplo de Myanmar. Entonces, les recuerdo que Myanmar está ahorita en guerra y dentro de la guerra que tienen o el conflicto que hay es que Myanmar no
reconoce que de los Rohingya, ¿no? Este grupo étnico pertenece a Myanmar, ¿no? Y ha sido tanto el odio contra los Rohingya que en Facebook un grupo de militares incitaron al odio en contra de estas personas, ¿no? También aquí como que entra un poco más y es otro tema como paralelo a esto, que es determinar, por ejemplo, cuándo una noticia es falsa, ¿no? O fake news. ¿Por qué? Porque lo que hicieron estos militares fue postear diferentes noticias falsas donde eh, ponía como autor de la violencia a los Rohingya, ¿no? Entonces, al poner todos estos posts y al crear todo este odio en contra de este grupo étnico, lograron que muchas personas se fueran literalmente contra ellos, ¿no? Al punto de la muerte, ¿no? Y entonces se hizo un genocidio incitado en Facebook. Facebook lo admitió, Facebook dijo que sí, sucedió, ¿no? Que no hizo nada y pues lo siento, ¿no? Básicamente es lo que dijo. Eh, y pues ahí, ¿no? Y esto se entiende como el ethnic cleansing, ¿no? Que no sé cómo se traduzca al español, no sé cómo eh, limpieza de etnia, no lo sé, pero lo que quieren es simplemente, o sea, Myanmar lo que quiere es quitar al Rohingya, ¿no? Para ellos no es un grupo bienvenido en Myanmar. Otra cosa de por qué es importante automatizar la detección de odio en redes sociales es por aquellas personas que se llaman los human monitors, ¿no? Los monitores humanos son las personas que tienen que revisar todo el contenido que pasa por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y no les toma más que 5 minutos para cliquear en cualquier video de YouTube, ¿no? O noticia y darse cuenta de el gran peso que es ser un monitor humano, ¿no? ¿Por qué? Porque por ellos pasa todo lo que no vemos o lo que no se logra, incluso algunas cosas se logran escapar de los monitores humanos, pero pues al final de cuentas ellos son los que les toca ver todo, ¿no? Les toca ver desde pornografía infantil, desde homicidios grabados, desde violencia animal, etcétera, etcétera, ¿no? Son empleos usualmente mal pagados y también no se les permite decir qué vieron, claramente, y tampoco se les dice qué van a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, los tratan como de, mira, vas a trabajar con Google, ¿no? Vas a tener el mismo puesto que alguien que hace, no sé, programación en Google. Claro, con un sueldo mucho más bajo, ¿no? Pero de alguna forma todas las comunidades que algún empleado de Google directamente tendría, y entonces claramente eso jala a muchas personas. Y ya cuando se dan cuenta de que cuál es el trabajo real que tienen que hacer, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque tienes que ser vulnerable ante todo esto y muchas veces la atención psicológica no está a la mano, ¿no? O como la atención psicológica que tenemos o la que teníamos en Acatlán en su momento, ¿no? O sea, es una persona ayudando a muchas, muchas personas, ¿no? No se puede dar una atención tan especializada y como que de alguna forma mejor, ¿no? Esto también se ha hablado, ¿no? Les comento el chisme de que esta semana se está llevando a cabo la conferencia de computación lingüística aquí en México, aunque sea virtual. Y justo antes del NACL estuvo la escuela de verano de procesamiento del lenguaje natural y se trató este tema, ¿no? Se trató el tema de las cuestiones éticas y las consideraciones sociales que se tienen que prever cuando se hace, cuando se usan técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y una de ellas fue el uso de monitores humanos, ¿no? Desafortunadamente los necesitamos, o sea, no podemos deshacernos de ellos. Lo único que podemos hacer, ¿no? Citando lo que se habló, lo que se discutió ahí, es disminuir la cantidad de material que ellos están expuestos a, ¿no?
También es un tema también relevante hasta el día de hoy, tanto que se ha creado una sola conferencia dedicada a esto, a detención de discurso de odio, a lenguaje ofensivo, agresividad, no nada más en texto, no nada más en redes sociales, sino también detectar, eh, no sé, por ejemplo, violencia en videos, eh, cierto material no apto para todo público en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Pues algunas cosas que se trabajan son como el acosamiento en Twitter, los discursos de odios entre personas asiáticas, porque no es lo mismo ser una persona asiática en México que una persona asiática en América. Eh, también los sesgos implícitos que hay en las bases de datos con las que se prueban muchos de los modelos de procesamiento, de procesamiento del lenguaje natural. Y ya más recientemente, el discurso de odio referente a COVID-19, ¿no? Si nos ponemos un poco a recordar, no hace mucho, pues hubieron varias noticias en las que les aventaban cloro a las y los enfermeros, por ejemplo, o no los dejaban pasar a restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nada más en México, en otros países también se han incrementado ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también una intersección entre, pues bueno, ahora no nada más por ser alguien que trabaja en COVID, ¿no? O sea, simplemente también puede ser susceptible a este odio por ser asiático en Estados Unidos, ¿no? O ser de China. Y más recientemente, ya en este 2021, que todavía no es, van a implementar esto de hateful memes, ¿no? Que es ahora no nada más el discurso de odio se filtra entre texto, entre noticias, entre videos, sino también muchas veces en memes, ¿no? Y entonces ahora el objetivo, de hecho lo tienen como un challenge, ¿no? Como una competencia libre para quien quiera participar, el cómo poder minimizar el discurso de odio en memes. Como ya les había dicho, el discurso de odio pues difiere mucho de país en país, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las personas eh, como que no son conscientes de qué significa el discurso de odio y un simple lenguaje ofensivo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hicieron una encuesta de las personas que si estarías de acuerdo en hacer comentarios ofensivos a minorías, ¿no? Y Estados Unidos fue el que mayor, ¿no? Luego seguimos América Latina y luego Europa, ¿no? Entonces, este es otro problema que podemos ver en esto de detección de discurso de odio en redes sociales, ¿no? Cómo diferenciar entre discurso de odio y lenguaje ofensivo, ¿no? Porque a veces no es tan claro y ahorita lo van a ver por qué. Entonces, ahora sí, ya que sabemos nuestra motivación del problema, pues vamos a tratar de como sacar los ingredientes de cada uno de ellos y ver cómo lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, en principio, pues tenemos que ver un poco de cómo entra el procesamiento del lenguaje natural. Y para ello, nuestro problema se puede traducir en el siguiente esquema, ¿no? O se puede representar en el siguiente esquema. Nosotros tenemos de entrada texto, como el título dice, pues vamos a trabajar con tweets, entonces son tweets. Nuestra entrada de texto son tweets. Luego tenemos que hacer ciertos pasos para poder decirnos, lo que queremos es clasificar, vaya, ¿no? Para términos cortos, queremos clasificar si un tweet es o representa un tuit de discurso de odio, o representa un tuit de lenguaje ofensivo, o es ninguno de los dos. Entonces, eso es lo que queremos. Y ahora hay dos vertientes al hacer este tipo de problemas. Uno desde el aprendizaje máquina o el machine learning, y otro desde el aprendizaje profundo, que la diferencia básicamente es que aprendizaje máquina se hace en dos pasos y aprendizaje profundo se hace en un solo paso. ¿Y cuáles son estos dos pasos de los que hablo? Pues son justamente, creo que tengo, si puedo rayarme. Son justamente estos dos pasos, ¿no? O sea, a los que se refiere el aprendizaje máquina es justamente estos dos. Y en Deep Learning, pues todo esto se contrae en un solo paso, ¿no?
Los tweets con los que vamos a trabajar son una base de datos que trató Davidson y sus colegas en el 2017. Ellos lo que hicieron fue usar un lexicón, que un lexicón no es más que un compendio de términos y palabras que se han puesto como en común acuerdo que representan o están presentes en textos con discurso de odio, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue justamente crawlear o agarrar todos los tweets que tenían estos términos, ¿no? Entonces eso fue muchísimos tweets que tenían esos términos y luego hicieron una muestra de esos mismos, ¿no? Y solamente se quedaron con 25,000. O sea, de los, si no mal recuerdo, eran 30 millones de tweets que los que recabaron con frases de hate base. Ese lexicón que ocuparon, solamente se quedaron con 25 y esa es la muestra que hicieron. Y de esa muestra, ahora, uno puede pensar, bueno, pues ¿por qué no te quedas con los 35 millones, no? Es mejor, ¿no? Pues sí, pero también tomen en cuenta que cuando se trabaja con este tipo de problemas, también se requiere la parte humana cuando hay que anotarlos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos es clasificar los tweets. Entonces alguien se tiene que encargar de clasificar ese tweet la persona humana, ¿no? Lo puede leer y puede identificar que el tweet es discurso de odio o lenguaje ofensivo o ninguno de los dos. Por eso tiene que quedar con 25,000, ¿no? O sea, tiene que ser un número razonable para poder terminar en un tiempo razonable la anotación, ¿no? Que la anotación no es más que, bueno, ellos reciben un tweet. Davidson lo que hicieron fue un crowdsourcing, es decir, ellos contrataron una empresa externa donde pues te daban, por ejemplo, $5, ¿no? O sea, si tú como persona te metías a esta plataforma, te decía, mira, ¿quieres ganarte $5? Ayúdanos a anotar en esta encuesta, ¿no? Y lo que te daban era un tweet, ¿no? Por ejemplo, este. Y entonces un grupo de personas, que comúnmente eran 3 lo máximo, tenían que ponerse de acuerdo en determinar si era 0, si era 1 o si era 2. Es decir, si el tweet que recibieron era lenguaje de odio, lenguaje ofensivo, que diga discurso de odio, lenguaje ofensivo o ninguno de los dos. Y entonces se tuvieron las bases de datos, ¿no? Y entonces aquí con la nube de palabras podemos ver un poco las palabras que encuentran ahí, ¿no? Esto es todo el corpus, esto es todo lo que obtuvieron. Y aquí, por ejemplo, pues me faltó quitarle un retweet, ¿no? Porque los retweets siempre están, ¿no? Pero podemos darnos la clase de palabras que ocupan, ¿no? Y muchas de ellas se encuentran en este léxico, ¿no? De ahí, pues se partieron en las que no eran ninguna de las dos, que nos damos cuenta que son palabras mucho más tranquilas, ¿no? No sé. Por ejemplo, pajarito, basura, otro retweet, ¿no? Que este no debería estar aquí. Yankee, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y si ya nos vemos a la clasificación de discurso de odio y lenguaje ofensivo, podemos ver que hay muchas palabras que tienen en común, ¿no? Ustedes los pueden leer con mucha tranquilidad. Yo ya les puse los corazoncitos para que por lo menos no sea tan brusco, pero pues podemos darnos cuenta qué tipo de palabras existen cada uno, ¿no? Y es lo que les digo, ¿no? El problema es, bueno, ahora que quieres identificar el discurso de odio, ¿cómo le quitas esa parte del lenguaje ofensivo? Y está un poco complicado, ¿no? O sea, por lo menos a ojo de buen cubero uno diría, pues, ¿cómo sabes que uno es cuál, no? Claro que lo que ocupa realmente es el contexto del tweet, ¿no? No podemos nada más clasificar en términos de las palabras y ya, ¿no? Pero sí podemos darnos cuenta que aquí hay, me siguen escuchando porque creo que se me fue la luz. Se escucha bastante bien, Cipriano. ¿Sí? Sí. Entonces supongo que fue un corto rápido. Entonces lo que les digo, ¿no? Ahí ya vemos un problema, ¿no? El hecho de que existen palabras que se repiten, ¿no? Aquí la nube de palabras lo que hace es que la hace más grande si esa palabra se repite más, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que la palabra bitch en discurso de odio no se repite tanto como se repite más
que lo que se repite en un discurso, en un lenguaje ofensivo, ¿no? Y entonces nuestro artículo de cabecera es justamente ellos, ¿no? O sea, no nada más recogieron los tweets, sino también los analizaron. Y entonces nos podemos dar cuenta que los anotadores pues tendían a anotar al lenguaje de odio, ¿no? O sea, recibían un tweet y pues decían, ay, esto se parece al lenguaje de odio y lo voy a marcar como lenguaje de odio, ¿no? O sea, eso es a ojo de buen cubero lo que se ve desde el histograma, ¿no? Porque hay muy poquitos de discurso de odio, ¿no? Y lo que incluso les dijeron, o sea, a los que anotaban les dijeron, miren, este es la definición de discurso de odio que vas a ocupar, con la que vas a trabajar, y también toma en cuenta el contexto, ¿no? No nada más porque tenga groserías, porque el discurso de odio no necesariamente tiene que tener groserías, se representa como, no nada más porque tenga groserías, ponlo como lenguaje ofensivo, ¿no? O sea, también revisa el contexto. Pero bueno, lo hicieron así y lo que obtuvieron fue estos resultados, ¿no? Entonces, en principio, los anotadores consideran términos homofóbicos o racistas como lenguajes de odio. ¿Qué es lo que les digo, no? O sea, veían términos ofensivos y automáticamente los metían como lenguaje de odio, ¿no? Y eso, ese sesgo o ese pensamiento, lo que hicieron fue que, por ejemplo, se les fueran los tweets sexistas, ¿no? Y los tweets sexistas nada más los pusieran como ofensivos y no los pusieran como lenguaje de odio, ¿no? Otra cosa es el sesgo, ¿no? Lo que les decía, que más términos ofensivos, asigna más términos ofensivos o discurso de odio que los términos, que los mismos anotadores, ¿no? Y el discurso de odio es que si no contiene groserías, tienden a no ser clasificados como discurso de odio, ¿no? Que es también lo que les mencionaba. Y un fenómeno que también se encontraron y que sigue abierto es cómo tratar cuando alguien contesta un tuit racista con un tuit homofóbico o sexista, ¿no? O sea, anotado como discurso de odio, ¿no? Pero viéndolo desde una perspectiva más enfocada o haciendo suma a ese fenómeno, pues también existe eso, ¿no? Y hay que tratarlo independientemente. Entonces vamos a ver si realmente lo logramos, ¿no? Pues para ello necesitamos representar los tweets de una forma que lo podamos alimentar al clasificador o que podamos hacer cosas con ellos, ¿no? Y esto es de la perspectiva de aprendizaje en máquina, porque les digo que aprendizaje en máquina o machine learning es en 2 pasos, ¿no? Entonces, el primer paso de machine learning es nuestra representación del texto. Entonces, para poder representar el texto en algo útil o el tweet en algo útil, tenemos que hacer algo que se llama future extraction, ¿no? Que es obtener todas aquellas cosas que nos sirven para entender el tweet, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle un sentimiento al tweet, ¿no? Podemos ponerle una probabilidad o un score, ¿no? Que nos diga el sentimiento del tweet, es decir, qué tan positivo, negativo o neutro es, básicamente. Otra cosa que podemos revisar es justamente como la parte lingüística, que es la parte del discurso, ¿no? Que es cuando, o sea, agarrar algo y decir esto es un adverbio, esto es una proposición, esto es un adjetivo para poder ocuparlo, ¿no? Y otra cosa que siempre se ocupa en procesamiento del lenguaje natural, que es como tradicional, es la bolsa de palabras. Que la bolsa de palabras es simplemente agarro todas las palabras y las quedo en una bolsa y nada más reviso su frecuencia. Eso es todo, ¿no? Ahorita les digo un ejemplo, ¿no? También otra cosa que puede ser, como es, no les he enseñado los tweets, pero ahorita que vean los tweets van a ver que pues hay muchos que no se entienden, ¿no? Uno no sabe qué dice. Entonces también hay que ponerle un score para saber en qué clase se queda, como de qué tan fácil es leerlo, ¿no? Y lo que hacen es ver si lo ponen en clases, ¿no? O sea, si estás en un rango, si ese score está en un rango, entonces significa que el tweet puede ser leído de una persona de 11 años a 20, por ejemplo, ¿no? O rangos más chiquitos, pero eso es como funciona. También otra cosa que se puede ocupar son como los metadatos, ¿no? Es
el número de menciones, el número de retweets, el número de hashtags. Y lo pongo aquí en amarillo porque ya más recientemente esto es también un tema controversial, ¿no? Porque no, ya no nada más requiero los hashtags, las menciones, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, algo que no se dieron cuenta cuando, o sea, Davidson y sus colegas, cuando recogieron los tweets, es que muchos de los tweets realmente venían de solamente 2 personas, ¿no? O sea, podría ser que 2 personas se agarraron del chongo, ¿no? En Twitter, se pusieron a pelearse y ahí se hicieron un hilo de 20 tweets, ¿no? Y todos estos 20 tweets los subieron como una base de datos, o sea, cada tweet va a ser un renglón, ¿no? Eso también se tiene que trabajar, ¿no? La bolsa de palabras es, agarran su texto y meten todas las palabras y a cada palabra le asignan su frecuencia. Eso es todo, ¿no? Ahora, para poder trabajar con la bolsa de palabras, pues necesitamos algo que se llama una matriz de documento término. Documento es el tweet y el término es cada token. En nuestro caso, los tokens que vamos a ocupar son las palabras, ¿no? Y en el más sencillo pesado de la bolsa de palabras es el binario o cuántas veces aparece, ¿no? Entonces, si tenemos it is a puppy, pues tenemos it, aparece una vez, is aparece una vez, puppy aparece una vez, a aparece una vez, ¿no? Pero por ejemplo, si tenemos that is a dog and this is a pen, entonces tenemos is 2 veces, ¿no? Is. Tenemos pen solamente una vez. Y tenemos a 2 veces, ¿no? 1, 2. Es lo más sencillo que podemos hacer para poder entender la bolsa de palabras, ¿no? Pero también no es muy útil realmente, ¿no? Porque solamente me dice cuántas veces apareció en eso, ¿no? Otra forma de pesado, que ya no explico con detalle, es el TF-IDF, que como su nombre lo dice, pues TF es de term frequency, es la frecuencia que aparece en el término, y IDF es la frecuencia inversa, si lo quieren ver así. Es decir, como se dan cuenta, esto tiene muchos ceros porque no aparecen, ¿no? Y puede aparecer que esto sea nada más, por ejemplo, ¿qué pasa si un tweet solamente es pen, ¿no? Si es pen solamente, ese renglón solamente va a tener un cero aquí, ¿no? Entonces, ese es un gran problema porque pen puede ser una palabra muy extraña, que aparece muy pocas veces y no me interesa, ¿no? Esas palabras tan extrañas que aparecen 1 o 2 veces no aportan mucho. Y el TF-IDF justamente trata de eso, ¿no? Trata de quitar las palabras que son muy raras en todo el texto. Y también otra cosa o ventaja es que entonces la matriz ya es continua, ¿no? Ya no nada más es, bueno, no continua, sino tiene términos reales, ¿no? Ya no nada más tiene términos enteros. Y entonces la matriz con la que vamos a trabajar es esta, ¿no? Todas las columnas representan los tokens. Representan el score de sentimiento, ¿no? Representa también, por ejemplo, la legibilidad, ¿no? Qué tan fácil es leerlo. Representa también el número de hashtags, el número de retweets, el número de veces que alguien mencionó a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nuestras covariables o las variables de interés son son las palabras, ¿no? Este puede ser un it. Esta columna puede representar a puppy, ¿no? Por ejemplo. Puppy. O esta, por ejemplo, nada más puede ser a, ¿no? Pues tenemos una gran cantidad de tokens, porque tenemos la cantidad de palabras que haya. Y en total tenemos 423 columnas, ¿no? Que son todos nuestros features que pudimos obtener del tweet. Aquí representa el tweet, ¿no? Es decir, 0 es el primer tweet en nuestra lista y pues claramente el renglón representa cada una de los features que obtuvimos, ¿no? Esto es igual a palabra. Por ejemplo, aquí no apareció it, ¿no? En el primer tweet no tiene it. Y los tweets con los que nos quedamos fueron 24,783. Entonces, como se dan cuenta, la matriz con la que tenemos que trabajar es sparse, ¿no? Y cuando trabajas matriz sparse, usualmente lo que uno quiere es, bueno, si tengo tantas columnas 0,
pues voy a hacerlas que desaparezcan, ¿no? Como que no me interesa. Entonces, para eso vamos a alimentar el clasificador, ¿no? Ya estamos en esta parte, ya pudimos construir nuestra matriz. Y ahora queremos construir esta parte, ¿no? Queremos ver cómo es el clasificador que nos va a decir, ah, mira, entra un tweet y me va a decir, ah, mira, es hate speech, no, es lenguaje ofensivo o es ninguno. Ocupamos el 90% de los tweets para entrenamiento y solo el 10% para validación, ¿no? ¿Cómo funciona el clasificador que ocupamos? El clasificador que ocupamos no simplemente regresión lineal, pero una regresión lineal, una regresión logística, pero una regresión logística multinomial, ¿no? Porque no nada más queremos clasificar en 2 cosas, sino clasificar en 3 cosas. En hate speech, en offensive language y en neither, ¿no? ¿Cómo funciona el clasificador? Nosotros tenemos cada una de las columnas, ¿no? Cada una de las columnas, y a cada una de ellas le voy a asignar una probabilidad de ser de esta clase, ¿no? Y entonces, cuando ocupamos el clasificador, tenemos dos fases, ¿no? La de, aquí me equivoqué. Esto es train, ¿no? La fase de entrenamiento y la fase de prueba, ¿no? Pues la fase de entrenamiento, ¿qué es lo que queremos? Pues sabemos que la información se ve linealmente, ¿no? Tenemos que determinar los pesos que nos dan esa forma lineal, ¿no? Voy a decirlo así, ¿no? Y ya cuando tengamos esos pesos entrenados, cuando ya los conozcamos, ya podemos ocupar una función que es lo que se llama la función de entropía cruzada, que lo que me va a decir es, mira, yo tengo una probabilidad, ¿no? Y yo tengo una etiqueta, voy a decirte con respecto a esas dos, en dónde cae, ¿no? O sea, si es lenguaje de odio, por ejemplo, ¿no? Discurso de odio, perdón. ¿Cómo funciona la regresión multinomial? La regresión multinomial no es más que calcular las probabilidades condicionales, ¿no? O sea, queremos calcular la probabilidad de que la etiqueta caiga en alguna de las clases dada la información que tenemos, ¿no? O sea, esto es un vector que conlleva todos los tokens, todas las palabras, el score del sentimiento, el score de la legibilidad, el número de retweets, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos es calcular esto. Esto es nuestro interés. Para ello, como si fuera regresión lineal, ¿no? Queremos estimar, porque la regresión lineal se basa en algo de la forma x beta, ¿no? Donde beta, ¿no? Son los parámetros a determinar. Si recordamos regresión lineal básica. La misma idea, ¿no? Tenemos que encontrar los betas que mejor se ajusten, ¿no? Vaya. Y para eso, pues hay que minimizar la función de entropía cruzada, ¿no? Que es todo esto, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Pero lo que quiero destacar aquí es que esto que me interesa buscar está aquí, ¿no? O sea, ese término que me interesa determinar, ¿no? Una vez que ya sepa quiénes son los Ws, voy a poder ocupar, ¿no? Y esto es train. Aquí me equivoco otra vez, ¿no? O sea, todo eso lo hago, porque al final de cuentas los que me interesan son las Ws, ¿no? O sea, los Ws y becas de aquí, ¿no? O sea, los Ws y los B, J, ¿no? Una vez que tenga esos dos, o sea, mi función de entropía cruzada solamente depende de esos dos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo quién es X y ya tengo quién es Y. Porque estoy ocupando X, son todos los de entrenamiento, y Y son todas las etiquetas de entrenamiento, ¿no? Entonces, las únicas desconocidas que no sabemos son los pesos a determinar. Como les decía, la matriz que tenemos que trabajar, o con la que trabajamos, es sparse. Y muchas veces, o en la literatura, lo que se hace es, bueno, si tienes una matriz sparse y quieres hacer una clasificación, pues hay que reducir dimensionalidad, ¿no? ¿Para qué me quedo con las 4023 columnas si muchas son 0, ¿no? Y para eso se ocupa la regresión con penalización. Que lo que hace la penalización es justamente eso, ¿no? Perdón. Es enviar lo que ya era chiquito a hacerse 0. O sea, empujarlo a 0. No estoy como tal haciendo regresión, sino lo que hace la regresión con penalización es simplemente eso. Aunque
aunque la forma es igual, es decir, igual tengo que minimizar una función, usualmente con métodos numéricos, porque no se tiene una forma cerrada, como lo es la regresión lineal que sabemos todos. No me sirve como tal determinar los pesos aquí, ¿no? Solamente quiero saber qué pesos se me hicieron 0 para poder quitar esas columnas, ¿no? Esa es la forma en la que se ocupa la regresión con penalización para una selección, una disminución de variables. Una vez que tengo esto, o sea, una vez que ya disminuí las variables, entonces ahora sí regreso a mi regresión multinomial y la aplico para poder clasificar mis tweets, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer eso, obtuvimos una accuracy del 83%, y como se darán cuenta, pues no logramos mucho, ¿no? O sea, no se logra mucho al respecto de que algo que ya era hate speech, pues ahora bajó mucho más, ¿no? Y otra vez subió el lenguaje ofensivo, ¿no? Y el NIDE, pues se quedó por ahí, ¿no? Y justo el problema está ahí, ¿no? O sea, el problema es claro visualmente y también el clasificador lo dio, ¿no? O sea, solamente el 27% del hate speech fue clasificado correctamente, ¿no? Si vemos a la matriz de confusión, ¿no? Lo que queremos ver de aquí es más que qué tanto se equivocó, perdón, más que qué tan bien clasificó, lo que nos interesa de aquí es ver esta parte, ¿no? Los errores. ¿Por qué los errores? Porque en términos de detección del lenguaje de odio, si tenemos muchos errores de este lado, implica que no podemos diferenciar el discurso de odio respecto al lenguaje ofensivo, ¿no? Si tenemos eso, es un problema mayor porque no podemos hacer algo al respecto, ¿no? O sea, Twitter va a dejar que ese tweet siga y no va a hacer nada, ¿no? Porque no sabe si es lenguaje ofensivo, que no hay ningún problema, o si es si es discurso de odio. Y por el otro lado, el otro extremo, los otros errores, el problema que conllevan es que podemos considerar erróneamente un discurso de odio, ¿no? Y ya aquí creo que depende de cada quien ver cuál es peor, qué error es peor. En mi caso yo opino que este es el que tenemos que trabajar con más cuidado, porque por lo menos en Estados Unidos existen varias leyes que protegen a las personas de ser pues demandadas de hate speech, por ejemplo, ¿no? Entonces como que pues sí, quizá se pueda poner a la persona bajo escarnio público, pero existen varias estrategias de salir de ahí, ¿no? Más que si se deja algo aquí, pues puede pasar lo que pasó en Myanmar, ¿no? O sea, si no se trabaja, si no se atiende rápidamente, pues puede escalar, vaya, ¿no? Y justo aquí lo que vemos que solamente el 65, el problema, ¿no? Que cuando era hate lo puso como lenguaje ofensivo. Y lo hizo el 65% de las veces. Entonces, solamente para darles aquí alguna de las salidas, pues aquí tenemos, por ejemplo, el tweet, y nos damos cuenta que existen ciertas palabras que empujan al clasificador a enviar algo que era lenguaje ofensivo perdón, algo que era lenguaje ofensivo a hate speech, ¿no? O a discurso de odio. Y estos son los términos usualmente. Y si nos damos cuenta, si regresamos o si pensamos otra vez en la nube de palabras, eran estas palabras que estaban ahí, ¿no? Y me voy a probar un poco más. Los tweets con groserías tienden a ser más considerados como discurso de odio, ¿no? Aquí, si nos ponemos a ver realmente, no sabemos el contexto, ¿no? Pero los anotadores dijeron que era lenguaje ofensivo, ¿no? Y el predictivo, lo que nos dio el clasificador es que eso es discurso de odio, ¿no? Y pues realmente se equivocó, ¿no? O sea, no es cierto, ¿no? Los comentarios sexistas no se clasificaban como discurso de odio, pues aquí hay varios, ¿no? O sea, estaban como ninguno y automáticamente lo puso como el lenguaje ofensivo, ¿no? Existen palabras, de nuevo, que empujan al clasificador a equivocarse. Esta es alguna de ellas, esta es otra, y entonces lo que nos hace nuestro clasificador es como que le gusta más decir que todo es lenguaje ofensivo, ¿no? Y nada es discurso de odio. Y entonces ahora sí vamos rápido a la parte de lenguaje
perdón, de aprendizaje profundo, que ya no explico tan a detalle, pero es como lo que así se ha hecho más actualmente, ¿no? La diferencia de todo lo que dije anteriormente con aprendizaje profundo es que ahora solamente alimento a las redes con los tweets, ¿no? Ya no me preocupo por hacer lazo, ¿no? Por disminuir la cantidad de columnas, ya no me preocupo por entrenarlo, ya no hago esa partición, o sea, esto ya está más digerido, solamente me paso los tweets y ya me dice el clasificador, ¿no? O sea, si lo quieren ver así, pues sí, es una gran máquina enlatada, ¿no? Los detalles, pues sí están muy interesantes, pero en términos generales es lo que hace, ¿no? En principio, en el 2017, justamente cuando se publicó el artículo que les presenté al principio, fue cuando se empezó a meter aprendizaje profundo a este tipo de problemas. Y apenas en el 2020 y en el 19 con los Transformers, que son como el estado del arte en aprendizaje profundo, es lo que les ganó, ¿no? Y les ganó entre comillas, porque ahorita van a ver, ¿no? Entonces, me basé, por ejemplo, en el BERT, que BERT lo que hace BERT está entrenado, está preentrenado, ¿no? O sea, yo ya me libré de esa parte, ya no tengo que entrenar. BERT ya está entrenado en Wikipedia, ¿no? O sea, toda su información lo tiene de textos de Wikipedia. Y incluso a pesar de ocupar esta super tecnología o esta super estrategia de deep learning, pues podemos notar que sigue habiendo el mismo fenómeno, ¿no? O sea, algo que era hate speech lo pasa directamente al lenguaje ofensivo simplemente por tener ciertas palabras. Ahora, quizá lo que nos puede decir, lo que sí podemos tomar en cuenta y darle como una palomita al uso de Transformers, ¿no? En la detección de hate speech, es que este sí reconoce cuando no es ninguno, ¿no? Al menos. Al menos, pues como que incluso reconoce el sesgo de los anotadores, ¿no? O sea, los anotadores dijeron que esto era el lenguaje ofensivo y si ustedes lo leen, se darán cuenta que es ninguno de los dos, ¿no? Entonces, como que quizá le puedan dar una palomita a esta nueva perspectiva de Transformers, en el que ahora me permite ver el sesgo de los anotadores más explícitamente, ¿no? Y esto es a causa de que lo que les digo de que BERT está preentrenado en Wikipedia, ¿no? En el anterior, en el clasificador anterior, yo entrené y validé con tweets, ¿no? Con tweets ofensivos. Entonces, de alguna forma, el clasificador entendió eso y se quedó con esa perspectiva de que todo tenía, y pues sí, todos los tweets tenían, en su mayoría tenían palabras ofensivas, ¿no? En este caso, como el preentrenamiento se hizo con Wikipedia, con un texto mucho más plain, ¿no? No sé cómo se diga, o sea, más neutro en el aspecto, al menos ayuda a determinar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, como les digo, pues no es tan fácil. No, a pesar de todo lo que les presenté, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? El problema de diferenciar discurso de odio y de lenguaje ofensivo sigue siendo complicado. Ya les presenté cómo hacerlo con aprendizaje máquina. Ahora con aprendizaje profundo, el mismo fenómeno sucede. Existe sesgo en las anotaciones también. Entonces, otro problema que hay es, por ejemplo, pues ahora, ¿qué tanto puedo yo decir realmente si el clasificador funcionó o no? Sí, pues hay sesgo en los datos que estoy ocupando, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo decir, mi clasificador es bueno, si también existen problemas desde la recolección de datos, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Bueno, ¿qué modelo quieres? ¿Un modelo súper robusto, súper high-tech, ¿no? De aprendizaje profundo, o algo más sencillo como una regresión logística o una regresión multinomial. Pues bueno, se han probado varios modelos y al final de cuentas es lo mismo, ¿no? No han cambiado mucho. Al menos no es un cambio radical entre ocupar alguno de los dos, ¿no? Y entonces el problema justamente es estudiar más los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mismo artículo que les presenté, algo que hicieron ellos de forma inconsciente quizá, es que cuando tú revisas su código y cuando tú revisas lo que hicieron, es que ocuparon el conjunto de validación en su entrenamiento, ¿no? Quizá no dándose cuenta
pero lo hicieron así, ¿no? Y eso claramente hace que suba su accuracy, ¿no? Ellos, Arango, Pérez y Poblete, lo que hicieron fue hacer de nuevo todo, pero ahora sí, haciendo, tratando ese problema, ¿no? Es decir, cuando recrearon lo mismo que yo les hice, y trabajaban en el código para poder quitar esa parte en el que estaba revisando el conjunto de entrenamiento, el conjunto de variación en la parte de entrenamiento, ¿no? Y cuando hicieron eso se dieron cuenta que su accuracy, ¿no? Que habían publicado de 94.6, pues realmente debería de ser 80.7, ¿no? Y ahora más, uno dice, ah, bueno, pues esto ya está, ¿no? Yo ya tengo un clasificador que me dice cuándo un tweet es discurso de odio. Ay, pues seguramente si lo paso por otra base de datos o otros tweets, me va a salir algo muy parecido, ¿no? O me va a ayudar. Y tristemente no, ¿no? También ellos intentaron probar el mismo clasificador con otros datos y no, ¿no? Lograron solamente la accuracy del 80%. Ahora, pues todo lo que les presenté fue en español, ¿no? Perdón, todo lo que les presenté fue en inglés, pues queda abierto un poco qué se ha hecho en español. Y en español, pues estamos muy perdidos, ¿no? O sea, el accuracy que más se ha logrado es 77. Y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy poquita información, el lenguaje español es muy rico, ¿no? Y hay que diferenciar, por ejemplo, este artículo trabaja con el español de España. Ellos trabajan con un español genérico, ¿no? Y incluso cuando ocuparon no nada más los tweets, no nada más la información de los tweets, sino también le pidieron a Twitter que por favor les diera la edad, su raza, su género y el país de donde venían los tweets. Y incluso con eso lograron obtener algo mejor, ¿no? Yo hice un intento con el BERT que les extrañé de inglés, ¿no? Con una base de datos que se llama MEX A3T, y pues no, ¿no? Lo que logré fue un 77, ¿no? Y en este caso solamente era agresividad y no agresividad, o sea, ya no era hate speech, offensive language y neither, ¿no? Ya no eran 3, ya simplemente eran 2. Simplemente quería ver la agresividad de un tweet, si es o no agresivo, ¿no? Y muy mal, ¿no? El 50% clasificó como no agresividad, clasificó no agresividad como agresividad. Entonces, pues, o sea, para eso y nada, pues no me ayudó, ¿no? Y existe el mismo fenómeno, eso es lo interesante, ¿no? Incluso en español tenemos ciertas palabras que nos hacen que el clasificador se equivoque, ¿no? Y bueno, pues ya, porque me volé de tiempo. Pues muchas gracias. No te Bueno, pues preocupes, muchas Cipriano. gracias. Adelante, Denis. Sí, bueno, creo que a todos nos gustó mucho, la verdad, y está muy interesante. Entonces, tenemos varias preguntas, te las voy a ir pasando, ¿vale? Sí, claro. Ok, la primera pregunta dice, ¿para qué nos sirve identificar estos discursos de odio? ¿Se toman acciones en todos los casos o qué sucede si el mensaje estaba dirigido en forma de broma a algún amigo? ¿Cómo se puede identificar esto? Pues ¿para qué nos sirve? Para que evitar cosas como lo que les dije, ¿no? Lo que pasó en Myanmar. Entonces, Facebook se disculpó de que no hizo nada al respecto, ¿no? O sea, los militares de Myanmar empezaron a publicar cosas en contra de los Rohingya, ¿no? A diestra y siniestra y nadie hizo nada, ¿no? Y eso provocó un genocidio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Muchas cosas, ¿no? Ahora también, si lo quieres ver, pues, si te pones en los zapatos de la persona que recibe mucho odio, pues también te puede llevar a una depresión muy fea, ¿no? ¿Y cuál era la otra parte? ¿O la última pregunta? ¿Qué No pasa entendí. con los mensajes que están dirigidos como en forma de broma? O sea, ¿cómo se identifica si es algo, si es en broma o si es en serio, ese tipo de cosas? Pues sigue siendo un problema que se sigue tratando. O sea, es justamente lo que les digo, ¿no? Eso que dice es la diferencia entre un discurso de odio y un lenguaje ofensivo, ¿no? El lenguaje ofensivo es simplemente si la quieres mentar a tu amigo, pues se la mientas, ¿no? Discurso de odio es cuando, bueno, se la vas a mentar porque es X, Y, Z o W, ¿no? Y sí, sigue siendo un problema abierto.
Lo que se ha hecho es buscar contexto, contexto y contexto, ¿no? O sea, todavía no se sabe como hasta qué momento el contexto es importante, porque, por ejemplo, se dieron cuenta que en la base de datos que les presenté, pues realmente la mayoría de los tweets eran generados por 2 personas, ¿no? O sea, 2 personas se pusieron a pelear, ¿no? Y ellos como inconscientemente cuando jalaron todos los tweets y cuando muestrearon, pues les dio todos esos tweets, ¿no? O sea, realmente no representa como todo Twitter, sino solamente representa la disputa de 2 personas. Entonces sí, sigue siendo un problema abierto. La siguiente dice, ¿a qué te refieres con lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural se trata de poder estudiar, ¿no? Cómo los humanos nos comunicamos con las computadoras, vaya, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es justamente estudia esa conexión, ¿no? O sea, con lenguaje natural quizá es muy, pues lo ocupan más como genérico, ¿no? Porque el lenguaje puede ser, o sea, puede ser escrito, ¿no? Puede ser un video, puede ser um, una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quizá cuando impuso procesamiento del lenguaje natural, pues el lenguaje natural lo quería poner de forma genérica, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué tan exacta es la parte de diferenciar entre lenguaje ofensivo y discurso de odio? Es decir, cuando un discurso de odio no contiene lenguaje ofensivo, ¿cómo saber que estamos realmente tomando en cuenta gran parte de los discursos de odio y no una pequeña cantidad de ellos? Pues es también otro problema, ¿no? Porque la mayoría de la forma en que se obtienen los tweets es basado en un lexicón y ese lexicón tiene usualmente, o sea, está repleto de groserías, ¿no? O sea, la forma en que ellos muestran, en lo que ellos obtienen, ¿no? Porque no pueden como tal, como que uno quiere realmente determinar lenguaje de odio en su forma más fea, ¿no? Por eso es que se ocupan con groserías, porque aunque el lenguaje de odio se puede hacer sin groserías, como que pues por lo menos con groserías es un grupo controlado, ¿no? O es un grupo de control porque sabes que ahí pues está un poco más o un poco menos difícil de equivocarte. Por eso ocupan siempre tweets que tienen groserías. Si no tienen groserías, se equivocan mucho. O sea, los clasificadores simplemente no saben qué hacer, ¿no? O sea, si le pones por ejemplo, no sé, el claro ejemplo de hoy es un buen no sé si haya otra. La siguiente dice, ¿para qué nos sirve disminuir las variables? ¿No vuelve eso menos precisa nuestra información? Tienen uno, ¿no? Y pues pues realmente no nos interesa, ¿no? O sea, como que, ¿para qué te interesaría saber? Los alumnos solamente tienen, o sea, literalmente tienen un 1 o algún número muy chiquito o un número muy pequeño de celditas diferentes de 0, ¿no? Entonces, pues no, realmente lo que quieres disminuir es lo que quieres con disminuir es para que si esa no es importante, aunque tenga muy pocos ceritos, hay casos en los que no la elimina, ¿no? O sea, el lazo también, o sea, incluso te puede eliminar algunas que están muy llenas de números, pero que no son válidas para el modelo, ¿no? O sea, que cuando haces la prueba de hipótesis, pues te sale que esa variable no ayuda, ¿no? Entonces, eh, pues ya ahí es más como de estadística, si lo quieres ver. Ok, la siguiente pregunta dice, en este tipo de análisis, ¿quién o quiénes deciden si algo es discurso de odio o no? Pues los que anotan, los que anotan deciden qué es y qué no es.
¿no? Porque los investigadores, las investigadoras que trabajan en esto, pues les dicen, ¿no? O sea, como no tienen control sobre eso, es muy complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, ponte a anotar 25,000 tweets, ¿no? Está complicado controlar eso, ¿no? Entonces, quienes deciden son los que anotan. Ellos tienen la mayoría de la culpa. ¿Alguna La otra? siguiente es, entiendo que el análisis reconoce solo palabras y en parte por ello se llega a la clasificación errónea del discurso de odio como lenguaje ofensivo. Ujú. ¿Es posible actualmente trabajar sobre frases simples para el proceso de aprendizaje de forma que se detecte más basado en contexto que palabra a palabra? Si lo es, ¿se está haciendo? ¿Qué progreso hay al respecto? Muy poco. Apenas ahorita en NACL, lo que han hecho es, vamos a hacer como ahora el proceso inverso, ¿no? Como el problema está en la base de datos, pues ahora lo que presentaron es algo que se llama desin, detox, ¿cómo se dice? Vamos a quitarle todo lo malo a esta base de datos y la vamos a limpiar, ¿no? Desafortunadamente cuando la limpian, pues el accuracy que obtienen es muy bajo, ¿no? Entonces, es un trade-off ahí, ¿no? Entre, ¿qué quieres? ¿Un mejor accuracy o quieres trabajar con algo más limpio? Entonces, no se ha hecho mucho. Bueno, la siguiente pregunta dice, desde una perspectiva maquiavélica, eso puede ser utilizado como un sistema absoluto de control. ¿Qué piensas al respecto? Muy padre, ¿eh? O sea, también justo en la conferencia que acaba de presentar, la forma en que detectan fake news fue creando un modelo que te genere fake news, ¿no? Entonces, pensarlo de forma maquiavélica y decir, ay, no, en vez de ponerme a resolver el problema de detectarlas, me voy a poner en, ¿cómo se dice? Voy a ser el abogado del diablo y voy a ponerme en el otro lado y voy a pensar en cómo lo hacen y eso te ayuda a detectarlas, ¿no? Ahora, no sé si lo han hecho como lo han hecho más en cuestión de chatbots, ¿no? Eso sí lo han hecho. O sea, es decir, se ponen a hacer un chatbot que sea lo más grosero posible para saber qué pasa y sobre eso trabajar, ¿no? Y disminuirlo. Pero en discurso de odio no sé, ahí sí les debo. Pero es bueno ponerse de forma maquiavélica, ¿no? Uh-huh. La siguiente dice, a tu perspectiva, ¿quién es mejor que maneje la información y la censura? ¿Las empresas de Estados Unidos o empresas corporativistas de tu propio gobierno como China? Pues yo creo que las empresas, pero ni siquiera las empresas, ¿no? O sea, yo creo que debería de haber alguna consejería que ignoro si existe, ¿no? Como que fuera independiente de la empresa que tratara de buscar esto y de trabajarlo. Porque usualmente las empresas pues, no les importa tanto, ¿no? O sea, les importa hasta que pues, literalmente tienen que admitir que lo hicieron, ¿no? Solamente cuando admiten que lo hicieron dicen, ah, bueno, pues entonces creo que tenemos que hacer algo. Eh, pero sí, no, ahí sí no sé, la verdad, respuesta concreta no sé. Ok, la siguiente dice, hace un rato dijiste que se equivocan si no hay groserías. Si no hay una definición universal, ¿a qué te refieres con que se equivocan? Con que no hay una definición universal es respecto al discurso de odio, ¿no? Lo que les dije. No es lo mismo el discurso de odio en Arabia Saudita que aquí en México que en Estados Unidos, ¿no? Porque puede ser discriminado por ciertas cosas que en México no, pero en otros países sí, ¿no? Entonces, cuando basado en religión, raza, etnicidad, nacionalidad, género, orientación sexual, pues esa lista puede disminuir o variar, ¿no? A eso me refiero con que no hay universalidad respecto al concepto de discurso de odio. Y cuando no hay groserías, pues no saben qué hacer. O sea, porque la mayoría de las cosas, la mayoría de las bases de datos en las que trabajan tienen groserías. Pues no te salvas. Como que
al menos hasta donde yo sé y lo que se tiene es que la mayoría de las bases de datos ocupan algún lexicón que les digo, ¿no? O sea, alguna lista de palabras de ese estilo. Y esos lexicones usualmente tienen groserías, ¿no? Entonces, pues está inherente en lo que se hace. La siguiente dice, ¿hay más casos en donde el discurso de odio, de preferencia sin fake news, haya llevado a crímenes de odio o lo de Myanmar es un caso aislado? Pues hay muchos, ¿no? O sea, se ha llevado a personas al suicidio, pues ha creado que, no sé, alguna persona vaya y dispare a algún bar, ¿no? Eh, esto quizás es como lo más, o sea, lo que presenté aquí es como, o sea, fue controversial porque, o sea, Facebook tuvo que admitir, ¿no? Que fue un error de ellos, vaya, ¿no? O sea, por eso fue controversial, pero la no detección de discurso de odio pues puede llevar a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que noticias hay bastantes. O sea, esto no es un caso aislado.